El bruxismo es un apretamiento exagerado en relación a un apretamiento fisiológico normal. Este apretamiento se exagera y se acompaña de una serie de otros síntomas. Primero hay un cansancio aquí, tiende a haber dolor acá, dolor de cabeza en esta parte, muy asociada a tensión y dolor de cuello. A veces hay ruidos articulares, a veces hay dolores de garganta y hay una serie de síntomas autonómicos, bueno, desgaste de dientes también. Pero también hay cosas más profundas como son ojo seco, ojo con lágrimas, pito en el oído, oído tapado, dolor de oído, es muy frecuente, boca seca, boca con exceso de saliva, varias cosas de ese tipo que van acompañando, porque en el fondo el bruxismo exagerado, fuera de lo fisiológico, se desarrolla dentro de un cuadro que se llama desorden cérvico-cráneo-mandibular. Nace por exceso de dolor crónico subconsciente que la persona no se da cuenta que tiene. Por ejemplo, una palpación suave en una persona con un desorden cérvico-cráneo-mandibular y bruxismo le puede producir dolor de oído. Y la persona viene y dice: yo tengo dolor de oído, pero no sabe que se origina de acá. Y ese dolor no viene de acá para acá. Ese dolor va de aquí a un núcleo nervioso y ese núcleo inventa el dolor de oído. Es como una central de teléfono. Yo llamo y en vez de comunicarme con mi asistente, me comunica con el edificio del frente. La central está con problemas, que es una situación neurológica la que produce, pero no es una neurología definitiva, es una neurología reversible. Eso se puede apagar. Suena serio, neurología, pero son procesos reversibles, no son neuropatías, es una neurofisiología que no está funcionando bien. No uso remedios, nada externo al cuerpo, no uso ningún tipo de inyección, no coloco ácido hialurónico ni botox. Cada cuerpo es como un excelente piano y lo que yo hago es apretar ciertas teclas de autorregulación. Mi toque de teclas es hacer ciertas modificaciones que facilitan esa autorregulación. Hay un concepto bien importante que es que mientras todos los seres vivos tienden a la vida, mientras más estímulos de vida les demos. O sea, si uno hace una acción que propicie la vida, ese cuerpo inmediatamente reacciona en ese sentido. Y eso es lo que yo hago. Entonces eso es muy diferente de lo que se ofrece. Entonces todo lo que yo he desarrollado es para despertar esta capacidad en un ser vivo humano de poder dirigirse hacia la vida. Entonces sí funciona y funciona muy bien. Es contundente y es a largo plazo. ¿Por qué? Porque utiliza la autorregulación. Utiliza elementos permanentes en el cuerpo de sanación, como son la regulación metabólica, la regulación neurofisiológica, la regulación linfática. Entonces sí es permanente y es contundente. La medicina mira el bruxismo como de gas, pero el bruxismo está siempre acompañado de dolor. La placa no es lo más importante. La placa es un coayudante muy bueno, pero en algún momento de la vida esto se puede sacar. Lo más importante es lo que se hace en los tejidos blandos, alrededor de la placa. Y ahí tenemos la terapia manual, que es mucho más compleja que el masaje, el láser, que ayuda mucho a hacer la terapia manual, y la electroacupuntura médica contemporánea, que es una acupuntura basada en neurofisiología con un poquito de electricidad. Y además hay otros detalles del tratamiento, pero yo diría que eso es lo fuerte. Trabajar los tejidos blandos, que son los que definen la posición de la mandíbula y de la articulación, para que se pueda regular el sistema y yo finalmente ajustar los dientes de una manera muy suave. Existe mucha desconfianza, eso hay que decirlo, mucha desconfianza, porque además los alivios se producen, pero son temporales. Mi función es hacer ese alivio permanente, eso es lo que yo hago. El alivio lo hace el cuerpo, la permanencia del alivio lo hace el método, y eso es lo que yo ofrezco. Hacemos unos 20 minutos de conversación sobre las cosas que más le incomodan, sobre lo que le pasa y no se da cuenta, y se da cuenta aquí. Cuando pasamos a la consulta yo puedo monitorear ese síntoma. Por ejemplo, no se había dado cuenta que se le tapaba el oído y que eso tenía que ver con el bruxismo, o que tenía un pito y que eso tenía que ver con el bruxismo. Entonces, lo primero es conversar y abrir este abanico, y segundo es la experiencia y ver cómo esos síntomas bajan. Hay pitos de tinnitus, pitos de oído, sonidos que se han ido en la primera consulta y no han vuelto más, cosas de ese tipo. Entonces eso da confianza, no que se alivie para que mañana le vuelva. Yo le prometo a mis pacientes exacerbar las ganancias que tuvimos en la experiencia de la primera sesión. Por ejemplo, si le bajó el dolor de cabeza, yo le digo: ese dolor de cabeza se le va a ir. Si el clic bajó o desapareció, yo le digo: ese clic o va a desaparecer o va a quedar estabilizado muy pequeño, y así.
Voy trabajando personalmente en cómo se da la experiencia concreta de alivio según las manuras que yo utilizo. Yo también le prometo a mi paciente un alivio en la primera sesión de al menos un 50%. A veces se produce el día siguiente, pero si no se produce ese alivio al día siguiente, que es muy raro porque en el 99% de los casos se alivian aquí, y yo devuelvo el dinero de la primera consulta. Hay mucha gente sufriendo con dolor, y sufriendo con dolor porque les han dicho que son estresados, que son ansiosos o que tienen un problema serio, y nada de eso es verdad en la mayoría de los casos. En el fondo es contribuir a que las personas tomen control de su salud y tengan esperanza en que se puedan recuperar sin remedio, sin diagnósticos catastróficos. Después de habernos contactado por WhatsApp, lean el correo que yo les mando y que vengan preparados a esta primera consulta, porque eso les va a significar comprender mejor lo que se hace y aceptar la ganancia, porque esa es otra cosa. Y la persona puede aceptar que no es estresada, que no es ansiosa y que tiene un problema físico que se puede resolver independiente de su estrés y de su ansiedad o de lo que sea que le dijeran que tenía. Me encantaría decirle a los pacientes que por lo menos vengan a una primera consulta, porque la experiencia que puedan tener acá asociada a una comprensión mayor de sus síntomas les puede realmente cambiar la perspectiva de vida y mejorar mucho la calidad de vida. Hay esperanza, y para saber cuánta esperanza hay que tener la experiencia de la primera consulta. Eso es fundamental. Es muy difícil responder en seco, así por WhatsApp. ¿Y usted me va a quitar el dolor de cabeza? Con mayor probabilidad sí, pero para ser concreto hay que verlo y hay que realizar el diagnóstico, ver de dónde viene ese dolor y realizar las maniobras de alivio para que el paciente experimente una baja muy significativa de su dolor de cabeza en minutos. Entonces ahí empieza a decir, esto es más rápido que el remedio, y viene aquí adentro. Y esto es lo que cambia la perspectiva. Que tengan esperanza, les diría yo, y que prueben, y que después decidan, no hay compromiso.